Bienvenidos a este video, el cual trata de el proceso de adquisición del lenguaje y su desarrollo. Nosotros somos Giancarlos Delgado y... Dayana Álvarez. ¿Pero qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos que expresa ideas y sentimientos y se caracteriza por correspondencia entre significado y significante. El desarrollo del lenguaje requiere un ajuste entre el significante y el significado, entre la comprensión y la expresión, que son requisitos necesarios para la comunicación. En el desarrollo del lenguaje pueden distinguirse dos aspectos. El aspecto estructural, que es relativo a la adquisición de los elementos gramaticales y la forma en que se combinan para formar oraciones con sentidos. Y el otro es el funcional, que se refiere a la capacidad de pensar, comunicarse y resolver problemas por medio del lenguaje. La adquisición y el desarrollo del lenguaje es un proceso largo a través del cual el niño adquiere el dominio suficiente de la lengua que se habla en su entorno familiar y social para poder interactuar en él. El manejo de este sistema complejo tiene lugar en muy poco tiempo y a una edad muy temprana. La adquisición del lenguaje depende de dos factores interdependientes. Uno de ellos es el medio social y el otro la capacidad intelectual. El desarrollo individual conlleva un lenguaje más variado y complejo y un uso más correcto. La capacidad del lenguaje depende de la experiencia lingüística o cómo usan los demás el lenguaje cuando interactúan con el sujeto. Y la otra sería la capacidad de para manejar la complejidad cognitiva y lingüística de la estructura de la interacción forma-función. La adquisición del lenguaje se produce por imitación. Los niños al hablar imitan lo que oyen. El niño imita sonidos, imita las expresiones de enunciados que producen los padres e imita el vocabulario. Es un proceso indispensable en las condiciones del aprendizaje lingüístico en el aula. A continuación veremos las etapas en la adquisición del lenguaje. Los niños comienzan a desarrollar su lenguaje desde el nacimiento. Sin embargo, su desarrollo lingüístico dependerá de la etapa en la cual ellos se encuentren. Existen dos etapas en la adquisición del lenguaje. Una de ellas es la etapa prelingüística y la etapa lingüística. La etapa prelingüística se da de los 0 a los 10 meses. En esta etapa ya el niño se prepara y comienza a conocer los sonidos mediante la interacción con su entorno y con las personas que los rodean. La etapa prelingüística, en la edad de los 0 a los 2 meses, el niño comienza a emitir sonidos variados, sobre todo con las vocales. Ya en la etapa de los 2 a los 4 meses ya comienza a balbucear con sonidos más guturales. En la edad de los 5 a los 12 meses, él ya puede subir y bajar la entonación de su voz y cada vez emite más combinaciones de sonidos. Ya al estar en los 12 meses, comienza a decir sus primeras palabras. Es allí cuando entramos a la etapa lingüística, cuando el niño ya empieza a emitir palabras más variadas y más entendibles. De los 14 a los 18 meses, el niño ya comienza a decir el nombre, llamar a papá, a la mamá y mencionar algunos que otros verbos. Entonces ya tiene una variedad de palabras más extensas. Ya en la edad de los 18 a los 24 meses, ya su vocabulario es más amplio, es capaz de juntar 2 o 3 palabras, hacer frases pequeñas y cortas, frases simples pero entendibles.
De los 2 a los 3 años es cuando comienzan a hacer las preguntas. Su pronunciación no es que sea la mejor, no es que sea correcta, pero ya emplea más verbos y tiene un vocabulario entre 200 y 300 palabras. Y en la edad de los 3 a los 5 años ya él comienza a tener una pronunciación mucho mejor, puede responder preguntas, ya es consciente de su entorno y puede ser capaz de contar una historia. Aunque puede tener dificultades con algunas consonantes, pero ya el niño es capaz de hablar extensamente. A continuación hablaremos sobre las teorías. Y es que en primer lugar encontramos al ignatismo, el cual fue propuesto por Chomsky. Los niños nacen con una capacidad de comprender y adquirir el lenguaje. Esto se da de una forma hereditaria. El fuerte de esta teoría es que se ve una gran similitud del desarrollo lingüístico entre niños de la misma edad, sin importar que sean de diferentes países. Luego Chomsky renuncia a explicar la adquisición del lenguaje, no explica el mecanismo de esta adquisición. Chomsky se dedica a criticar la teoría de Skinner, ignora los factores cognitivos y sociales. El lenguaje, para él, se asemeja a una especie de órgano biológico especializado. Se puede decir que este modelo no da cuenta del proceso del desarrollo. El interaccionismo, propuesto por Vygotsky. Los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social. La parte fuerte de esta teoría es que valora el entorno y contexto social, pero también tiene una parte débil, la cual es que no profundiza en el aspecto cognitivo. Se puede decir que este modelo no da cuenta del proceso del desarrollo. El interaccionismo, propuesto por Vygotsky. Los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social. La parte fuerte de esta teoría es que valora el entorno y contexto social, pero también tiene una parte débil, la cual es que no profundiza en el aspecto cognitivo. La teoría del conductismo, propuesta por Skinner, considera que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos. En otras palabras, es un proceso de estímulo y respuesta. Al dar refuerzos positivos, se da aprendizaje de procesos lingüísticos de mayor complejidad. Pero esta teoría tiene también su desventaja, que es que no puede explicar la complejidad de adquirir una lengua. Y por último, pero no menos importante, el cognitivismo, que fue propuesto por Piaget. El cognitivismo es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Dicho de otro modo, está enfocado principalmente en los procesos mentales. Como las anteriores teorías, eso también tiene su lado débil, el cual es que excluye lo social y ambiental. Su lado fuerte es que nos da una visión profunda y detallada de la adquisición del lenguaje. El final del discurso es que todo niño es único y por ende su proceso es diferente. Y como docentes debemos respetar esto y descubrir esas formas de aprender nos darán las herramientas para enseñarles de una mejor manera, obteniendo los mejores resultados, pero sobre todo haciendo que este niño esté motivado por aprender y de este modo haciendo que disfrute del proceso.